pueblo que tiene arte es un pueblo que progresa, desde todo punto de vista. El arte lo pone a pensar, lo ubica, lo organiza como ser humano, lo vuelve mejor persona. Eso es lo que las administraciones de turno en estos gobiernos no entienden, que el arte hace mejores personas. Quién y qué también es arte. Por eso hemos invitado hoy al gran maestro Carlos Cepeda, un pintor muy particular, no solamente por su manera de ver el mundo, el arte, sino y sobre todo por las técnicas que utiliza. De manera que un cordial saludo, maestro, y de una vez le doy una bienvenida a Quién y qué. ¿Cómo le va? Muy bien, Ancísar, muchas gracias por tu invitación y mucho gusto de estar con ustedes. Arranquemos pues por algún lado, lo veo muy serio, yo quiero que usted esté mucho más alegre porque hoy vamos a conversar sobre todas las cosas buenas que usted está haciendo. Maestro, usted nació en la ciudad de Bogotá hace ya un ratico, es verdad, y después va a Santander y se forma allá. Cuénteme unos primeros pasos suyos en el mundo del arte, obviamente después de salir de bachillerato y de esas cosas iniciales. ¿Cómo se inicia en el mundo del arte? En la casa, por apoyo de mis padres, pues siempre han existido instrumentos musicales y digamos que en la familia siempre ha habido genes que están nexos al arte, a la creación. Pienso que, digamos, ese es como el inicio de mi posibilidad como artista, porque empecé a pintar y a usar acuarelas a los 15 años. Ahí, digamos, hacía un trabajo experimental por mero gusto y digamos que nadie me dijo, pinte en acuarela a ver cómo le va, sino fue una iniciativa propia. Y esos fueron los primeros pasos que hice contacto con el arte a través de la acuarela y pintaba sobre cartones, sobre materiales, digamos, que eran como desechos, por así decirlo. Maestro, pero me quiero ir un poquito al tema de la formación. Entiendo que usted fundamentalmente se fue para Santander. ¿Por qué va a parar a Santander? ¿Qué lo invita allá? ¿Qué es lo que le interesa en esa bella ciudad capital de Santander del Sur? ¿Qué encuentra allá? Me desplazo hacia allá porque pues quiero estudiar Bellas Artes. En Bogotá no tuve esa posibilidad y efectivamente está la Dirección de Cultura Artística de Santander, que para ese entonces tenía los mejores profesores de artes, los tenía el DICAS y ahí empiezo a hacer mis primeros pinos. Digamos que voy a Bucaramanga con el objetivo de estudiar Bellas Artes y pues me encuentro con esta sorpresa de recibir educación artística de los mejores artistas de Santander. Algunos de ellos pues ya están fallecidos y estudio ahí 5 años y logro formarme como artista profesional. Pero logra formarse, pero con esos maestros, pero después usted va cogiendo como un camino diferente, ya no es acuarela, sino que coge otro camino que es el de la creación particular, incluso con uso de materiales, o eso no es tan en ese momento, sino más reciente. Sí, hay una discusión con mis compañeros de estudios donde verificamos que para poder hacer buen arte hay que tener una impronta. Cada artista debe tener su sello particular para poderse destacar con respecto a los demás artistas, o por lo menos para que su obra tenga un camino diferente, de tal manera que ese fue como el inicio de pensar en desarrollar una técnica propia, un estilo propio, pues que es muy de los artistas, que logren su independencia y que lleven como una especie de escuela, que lleve su propio istmo, algo así, de tal manera que ese pensamiento de tener algo muy particular me llevó a investigar en diferentes técnicas, sobre diferentes superficies, con diferentes tipos
pigmentos, desde minerales elaborados en el mismo estudio hasta pigmentos pues como el acrílico, el óleo, que son los que académicamente se usan. Y empecé también a verificar diferentes soportes y pinté sobre acrílicos, sobre costales, sobre vidrios, maderas. Y en esa búsqueda encontré un material muy particular que es una malla sintética. Y a la par con esta investigación también trataba de estudiar los fenómenos físicos de la luz, específicamente sobre los objetos. Entonces esas dos cosas juntas me llevaron a encontrar una técnica novedosa, nueva, que tiene que ver con el cinetismo, que tiene que ver con el movimiento real de la obra. Cuando un observador se desplaza frente a una de mis obras, encuentra un movimiento, encuentra cambios de color y la obra desarrolla profundidades, de tal manera que, pues ese es como el resultado de toda una investigación que hago después de salir de los estudios académicos. Entonces empiezo a hacer laboratorios, investigaciones profundas de diferentes técnicas en mi estudio. De tal manera que, en resumen, esta técnica la aprendí por mi propia cuenta, obviamente basado en todos los estudios Maestro, previos. esa técnica suya a mí me llamó poderosamente la atención porque realmente es muy novedosa. Expliquémosle a nuestros perceptores que usted pinta sobre dos mallas, que esas dos mallas están como superpuestas y que cada una tiene una funcionalidad para el resultado final de la obra y que además usted pasa de ese óleo inicial a acrílico. Deme un poquito más pedagógicamente la explicación de cómo es que usted logra esos efectos visuales tan particulares dependiendo de la luminosidad, dependiendo del ángulo de donde uno mire, dependiendo de la distancia, etcétera, porque realmente ahí es donde está como la gran diferencia de su obra frente a casi todas las demás. Explíquenos un poquito de eso, si es tan amable, maestro. Para ser realmente didáctico con respecto al arte, pues es un poco complicado explicar con palabras algo que es para el ojo. Entonces, pero a grosso modo puedo decir que son dos mallas superpuestas donde una se usa como color tonal, donde no hay pintado absolutamente nada, y la segunda, que es donde procedo a plasmar mis ideas, digamos que tiene todos los volúmenes, las líneas, los colores. La segunda malla, que es la que queda expuesta al observador, y el cruce de esas dos mallas hace que la obra tenga un movimiento y tenga esa profundidad que manifesté antes. Digamos que, en resumen y con palabras, que es un poco complicado, ese es el resultado final de superponer las dos mallas, y de alguna manera la obra sigue siendo bidimensional. Y la idea era que, respetando los parámetros de una pintura, se pudiera hacer que la obra se moviera, porque ese es uno de las intenciones que han tenido todos los artistas, ¿no? Salvador Dalí, Henri Matisse, han querido que sus obras se muevan, tengan un movimiento, no permanezcan estáticas. Partiendo como de esa idea, yo intenté hacer lo mismo, pero para eso cambié la tela por mallas, como quien dice, a mi tela le abrí huequillos, que es por donde se desplaza la luz, que a su vez permite ese cinetismo y ese movimiento. Maestro, ¿y esa malla es de qué material? ¿Y esa porosidad de alguna manera no pone en riesgo, digamos, la permanencia de la pintura en ella? Está construida con unos hilos microscópicos que a su vez están trenzados. Entonces, en ese sentido, es muy resistente porque además es sintética, de tal manera que es una obra que no es atacada por bacterias, por hongos,
hablo con el paso del tiempo, entonces esto hace que dure muchísimo más. De hecho, la malla también es como elástica, como que se acomoda al temple y eso le permite, digamos, respirar. La malla, por ser sintética, pues quise usar también un pigmento sintético como es el acrílico, que además me gusta muchísimo este pigmento porque no es tan contaminante como el óleo. Para sentir más la emocionalidad del arte, porque se seca muy rápido, entonces uno puede proceder a organizar mejor sus ideas y a pintar como con cierta energía. No es como el óleo, porque el óleo como se demora tanto en secar, pues entonces el trabajo también se vuelve pausado y de alguna manera se vuelve aburridor. El óleo, a diferencia del acrílico, tiene para mí como ese tipo de obstáculo. El acrílico es veloz y eso permite que uno tenga más emocionalidad, tenga uno más posibilidad de hacer un arte con más accidente, que sea más rico en líneas y en superposición de colores. Maestro, yo veo que su arte fundamentalmente, su pintura fundamentalmente es abstracta, pero también le he visto bellísimas cosas figurativas. ¿Usted le hacía todo o qué? Pues empezando a estudiar con todo lo que es la escuela, pues uno empieza por lo figurativo. De alguna manera, pues los profesores exigen ese aprendizaje. Para ese entonces se exigía ese aprendizaje. Aprender a hacer anatomía, a proporcionar rostros. Y pues le queda a uno ese aprendizaje y lo he aplicado en mis mallas para verificar cómo queda lo figurativo en mi técnica. Pero dentro de la investigación me ha gustado, digamos, verificar también el arte contemporáneo, que está muy cogido de la mano de lo abstracto. Sin embargo, yo hago abstracciones con íconos precolombinos, porque para mí todo el arte precolombino pasa por lo espiritual. Por ejemplo, el arte europeo pasa como por lo material. Es un arte más que va pegado a lo intelectual. El arte precolombino no, tiene todas sus simbologías, están cogidas con la naturaleza, con el cosmos, tiene que ver con el pensamiento del ser humano que se liga a lo humano. Por eso me gusta usar muchísimo los íconos precolombinos, porque tienen esa gran posibilidad y hacen que el arte de esta parte del mundo tenga eso como especial. Uno va al Museo del Oro y encuentra unas obras de arte absolutamente extraordinarias que no están en otra parte del mundo. Me hago reflexión que tiene que ver qué pensamiento tenían nuestros ancestros cuando sus obras de arte estaban hechas en oro puro. Ni siquiera hoy en día los artistas hacen obras en oro puro, pero ellos se daban, era un lujo, pero que tenía que ver con lo inmaterial, que tenía que ver con el pensamiento básicamente. ¿Podría uno decir entonces que su arte de alguna manera es muy profundo, si se quiere también muy espiritual? Y me imagino que usted, desde el punto de vista antropológico, tiene que leer y tiene que investigar en ese sentido para tratar de conjuntar esa idea de nuestros ancestros y lo que usted plasma en sus cuadros. Pero maestro, eh, veo que usted también hace murales, que usted también se le mide a esas áreas grandes como lo que hizo con la Policía Nacional, por ejemplo. Eh, Eso no es como tan común. Uno podría pensar que a usted también le gusta el tema, pero que hoy lamentablemente no sucede lo que hace unos años, que las grandes instituciones financieras, que las grandes instituciones del Estado siempre pretendían tener esos murales, ese arte en sus propias sedes. ¿Es falta de demanda o es que usted hace eso esporádicamente solamente? En un principio hice unos murales para la Policía Nacional por encargo y le solicité a las personas con las cuales organizamos los contratos que me permitieran hacerlo en mi técnica.
de tal manera que la experiencia fue fabulosa porque de alguna manera empezaron a nacer los murales de formato grande, obviamente, en malla. No había uno en el mundo, puedo decirlo. Entonces, experimentar esa posibilidad de que un mural se moviera, que tuviera eso tridimensional, pues fue para mí excepcional y por eso hice esos encargos. Pero hoy en día, pues no los hago porque, pues digamos que estoy trabajando ya mi propia creatividad, estoy con mis propias técnicas y quiero dedicarme básicamente a mi creación. Debo decirle que su obra tiene un gran problema y es que cuando uno la ve en fotografía o cuando uno la ve en esos preciosos libros que usted tiene editados, eh, la obra se ve muy inferior a lo que realmente es cuando uno se para frente a un cuadro suyo, que es luminosidad, que es movimiento, que es dinámica, que parece que uno se conjuntara con su idea y con su pintura como en una misma realidad. Su obra hay que verla en directo, pero veo que usted lo ha logrado porque ha llevado esa obra suya a muchos lugares del mundo. ¿Cómo le ha ido en Bruselas, en México, en Nueva York, en Buenos Aires, en Bucaramanga, en Bogotá? Digamos que usted qué siente que expresa la gente cuando está al frente de su obra. ¿Cuál es como esa sensación? Pues es una sensación muy agradable porque las personas manifiestan en los comentarios que escucho que nunca habían visto este tipo de técnica, ¿sí? Una persona en Alemania me manifestaba eso. Yo he estado viajando por Europa única y exclusivamente para ver exposiciones de arte, pero en mis viajes y en lo que he visitado no había visto una técnica como la suya. Entonces, digamos que esos criterios, esos comentarios son absolutamente enriquecedores para mí, porque es lo que me han impulsado a seguir investigando la técnica, de seguirla depurando, porque tiene muchos problemas, entre esos los que tú manifiestas de que una cosa es la fotografía y otra cosa es verlas físicamente, digamos, en mi estudio o en una sala de exposiciones. La gente le ha tenido acogida a la obra, la ha recibido a bien porque es una investigación seria de más de 30 años solamente pintando en malla. Se me han presentado múltiples problemas, como que la gente pues no le tiene confianza, por así decirlo, no le tiene credibilidad a la malla porque piensa que la malla se va a desgastar, cuando lo contrario, muchísimo. Y una de las sensaciones más satisfactorias pues es poder representar a mi país con mucha altura cuando hago una exposición internacional. De que acá en este lado del mundo, en Colombia, podemos hacer buen arte, que nuestros ancestros hacían buen arte y que podemos representar a nuestro país de una manera decorosa. Entonces eso me emociona mucho, saber que tengo una técnica que es única también, que es de talento colombiano, eso también me emociona mucho. Y que hago arte muy latino, muy de acá. Quiero decir, Maestro, no he copiado nada, digamos, de alguna manera, de el concepto del arte europeo, por así decirlo. hay una particularidad suya, digamos, en los afectos. Pareciera que a usted lo quieren mucho en México y que usted quiere mucho a México, porque ha expuesto varias veces allá y porque entiendo que en estos momentos o próximamente, dentro de muy poco tiempo, tendrá nuevas exposiciones. ¿De dónde nace esa cercanía con México? Precisamente en Medellín hubo un encuentro internacional de derechos humanos y yo fui invitado a ese evento. Ahí conocí a unos mexicanos, ellos supieron que yo era pintor y a alguno de ellos le gustó mi trabajo y dijo que quería llevar la obra para exhibirla en alguna parte de México. Eso sucedió, eso se hizo realidad y a partir de ahí hice
un encuentro humano con México. De hecho, la cultura mexicana es muy parecida a la colombiana. Nosotros heredamos de ellos la ranchera y ellos heredaron de nosotros la cumbia. Entonces ahí hay un intercambio cultural que nos invita a esos encuentros culturales que se convierten en encuentros humanos, y a raíz de eso empezó pues una relación con ellos bien interesante en lo cultural. Hemos hecho intercambios de grupos de diferente modalidad en el arte, la danza, el teatro, música. Han venido grupos acá y de aquí también hemos mandado grupos para allá. Y mi trabajo, pues de alguna manera, como es tan latino, a ellos les gustó. Precisamente ahorita el 14 de agosto inauguro una exposición en Ajijic. Ese es un pueblo cercano a Guadalajara. Hago una individual en una galería que se llama Luna Sol. Esa es como la historia del encuentro que hice con la cultura mexicana. Esta pregunta me preocupa un poquito porque a ustedes, los artistas, les molesta bastante habitualmente. Ese arte suyo es muy comercial, es muy de galería. Usted lleva ya muchos años con su técnica desarrollándola, puliéndola, mejorándola. Eh, Usted es un artista consagrado que vive exclusivamente del arte, de su obra. Sí puedo vivir del arte, pero eso fue un camino bien escabroso, porque voy a contar una anécdota corta y precisa. Nos convocaron a varios artistas para enseñar nuestras obras. La persona que vio mi trabajo, lo primero que dijo fue, pero ¿y esa mallita? Y se rascó la cabeza. Esa mallita, porque no tiene conocimiento, la persona no tenía conocimiento de mi nueva técnica, ni siquiera preguntó si duraba o no duraba, sino ese fue lo que atinó a decir cuando vio por primera vez la obra. De tal manera que vender una obra en esta técnica, pues bien complicado, porque la gente pues tiene, digamos, sus prevenciones con respecto a lo nuevo, a lo novedoso. Entonces, los primeros años fueron prácticamente experimentales y fueron también para mostrar la obra solamente. Ya después pues empezaron a comprar, a adquirir, porque la gente se dio cuenta pues que tenía una investigación seria, profunda, y que en lo técnico y en lo artístico, en lo conceptual, pues tenía una validez producto de un estudio serio. De tal manera que ahorita pues puedo trabajar todos los días y todos los días estoy, digamos, investigando en la técnica y preparando nuevas exposiciones. Usted pudiera decir que usted ya tiene su propio mercado. ¿Dónde hay obras suyas que usted sepa? Porque cuando ha ido, insisto, a Europa, México, Argentina, etcétera, me imagino que esa obra también se ha quedado allá y que de alguna manera ya es conocido internacionalmente, sobre todo por la gente que está muy cercana a la novedad, a las nuevas técnicas y a la particularidad conceptual de su pintura, esa que nos ha explicado muy bien y que se basa o que tiene su principio en lo precolombino. Sí, he visto que a la gente le gusta mucho mi trabajo, es porque nació en esta parte del mundo. Yo insisto un poco en eso, ¿no? Que es una obra que tiene rasgos de lo ancestral, porque ahí es cuando se verifica la identidad cultural, que es muy importante para tener sentido de pertenencia. Y si tenemos sentido de pertenencia, pues de alguna manera somos un pueblo desarrollado. Eso es lo que también busco a través de mi trabajo artístico. Entonces, la gente sabe que el concepto de mi obra tiene valía, pues porque la he investigado. Y a algunos coleccionistas pues tienen mi obra por la diferencia de la técnica, no solamente en el material que es la malla, sino el resultado que da el manejo de los materiales ya en una puesta en escena al final. Quiero decir, ya cuando la obra está lista para exhibir,
cuando muestra todo su movimiento y su parte cinética. Maestro, yo también veo que usted en su desempeño profesional es buscado como pedagogo, como formador, pero que además también conoce de museología y conoce de ese otro tipo de cosas que son complementarias al arte. ¿Nos hace algún comentario al respecto, por favor? Siempre me ha gustado como investigar todo lo que tiene que ver con el arte. Todos los días estudio los artistas, todos los días leo algo para cada vez ser mejor artista, para cada vez ser mejor persona. Creo yo que el conocimiento le trae a uno esa posibilidad. Entonces he averiguado, he investigado sobre las nuevas técnicas y técnicas que yo he creado, óleo sobre papel, por ejemplo. Entonces a la gente le gusta que yo enseñe un poco el arte porque tengo mucha dinámica, tengo muy buena metodología, además que aprendí en una universidad a cómo se enseña el arte, porque hay muchos artistas que saben pintar, saben hacer arte, pero no saben transmitir, no saben enseñar, de tal manera que, pues digamos que estas dos cosas juntas, la investigación en cómo se enseña el arte y la investigación de hacer arte en nuevas técnicas, pues me permiten como hacer unos talleres muy ágiles donde la gente que sabe muy poco puede aprender rápidamente. Y básicamente mis talleres están con el objetivo de que la gente pueda hacer arte. En realidad ese es el objetivo de mi taller, cómo la gente puede hacer arte, no específicamente enseñarles que si hacen una cara, entonces ahí pueden ser artistas, pueden hacer obras abstractas, pueden hacer obras geométricas, etcétera, etcétera. Y digamos que esa creación hace que la gente sea feliz y le gusten mis talleres. ¿Alguna vez le ha dado por hacer escultura o se ha quedado, o usted prefiere ser lo que es, un gran pintor? Gracias por el título de gran pintor, es un gran compromiso. Claro, todos los días hay que estar pegado a la materia, en un acto de compromiso que es con la práctica. Por eso dice la frase, ¿no? La práctica hace el maestro. Hoy en día los artistas teorizan mucho, hacen una cantidad de obras de arte que nada tiene que ver con una madurez, nada tiene que ver con el estudio, pero el estudio organizado con la materia, con los pinceles en el caso personal, que es pintura, con los colores. Entonces, la idea, digamos, del trabajo al final es siempre presentar una obra que sea seria, desde todo punto de vista. Que la gente vea que uno realmente está queriendo hacerle un aporte a su obra y un aporte al arte como tal. Ese, digamos, es como la premisa que manejo el día a día. Maestro, cuando uno se para frente a sus obras y uno se mueve de la posición inicial a algún lado, pareciera que la obra caminara con uno, como usted lo dice, pero a veces se ve como que fuera en una segunda dimensión o no sé cómo expresarlo. ¿Eso es como fruto de la mezcla de esas dos mallas o esos efectos están dados fundamentalmente por el acrílico o por la mezcla de los dos? No, los colores nada tienen que ver. De alguna manera ellos sufren un cambio, pero básicamente lo que genera el movimiento es, digo yo, la instalación de las dos mallas y el cruce de las celdillas cuando el observador se desplaza es lo que genera realmente el movimiento. Resumen, es el material como tal que tiene los huequillos, las celdillas, que hace que la obra se mueva. El pigmento realmente es un medio de expresión en lo pictórico, pero el movimiento lo genera, es el material como tal. Para terminar, hay algo que no hemos tocado y es que de alguna manera sus colores en muchos de sus cuadros son muy vivos, pero también hay, digamos que, manejo del mismo color en distinto porcentaje, pues alrededor de su obra. Yo le noto mucho rojo, le noto mucho verde,
unos verdes absolutamente espectaculares que no he visto en casi ninguna obra. También usted le trabaja mucho, me imagino, al análisis de esa mezcla de color, o eso va surgiendo a medida que usted va expresando lo que siente en la malla. Pues digamos que de alguna manera nosotros estamos como en el Caribe, ¿no? Uno ve la obra de Alejandro Obregón inspirada por esa calidez de la zona donde él vivía. Algo así me pasa. Entonces, como trabajo los gestos precolombinos, los gestos ancestrales, algunas de mis obras están inspiradas en las mochilas Huayú, que como tú sabes están llenas de color, de formas geométricas, inspiradas en la naturaleza, y he tratado en algunas de mis piezas, digamos, representar ese color y es manejado también de alguna manera técnicamente. Quiero decir, a veces empleo colores análogos y los remato con complementarios. Tienen un poco de academia, de aprendizaje, donde, digamos, los aplico de acuerdo como a la posibilidad cromática para que los colores, digamos, resalten. Pero básicamente empiezo siempre inspirándome en algún objeto, en algún arte precolombino. Y pues de hecho, como somos Caribe, entonces pues digamos el Amazonas, que está lleno de colores, los animales llenos de colores, tú ves un tucán y un papagayo lleno de colores, entonces pues eso es parte de nuestra geografía, eso es parte de nuestras vivencias visuales y me encanta transmitirlas en mis obras. Lo que pasa, maestro, es que usted es bogotano y resulta que en su obra no se ve ni los grises, ni los negros, ni los azules oscuros, y entonces es muy particular que no se le haya metido a su obra la niebla bogotana, sino el color del trópico y el color, sí, de la Amazonía y de la vegetación. Por eso es que es tan particular. Maestro, en México lo van a ver en agosto. Me imagino que gente que está viendo esta conversación con usted va a tener muchos deseos de ver su obra. ¿Hay alguna posibilidad de una exposición colectiva o suya en la ciudad de Bogotá dentro de pocos días o en este resto de año o algo? ¿O qué hacer para ver su obra? Tengo una invitación a una exposición acá en Bogotá que es para el 17 de agosto. Entonces, digamos que ahí se puede ver. Es una galería que se llama Estado Gris, la verdad no recuerdo. Y pues tú sabes, esta pandemia ha hecho pues que las exposiciones que se visitan físicamente casi que se fueron a cero, no se desarrollan por este virus, pero esperando pues que ya se puedan hacer, aunque sea parcialmente, las exposiciones donde la gente puede acudir y bueno, esa es como la idea, ¿no? Seguir avanzando en las exposiciones. Tengo una exposición importante en México, nuevamente en Guadalajara, de arte contemporáneo, pero esa es para el próximo año. Bueno, maestro, cuando los periodistas, digamos que tenemos también esa posibilidad de dejar tocar nuestra sensibilidad, digamos que es mucho más complicado conversar con alguien porque por lo menos yo soy fanático de su obra. Desde que la conocí no me puedo despegar de la técnica, de ese colorido, de esa innovación, de esa creación que definitivamente lo marca usted con sello propio. Terminemos con un mensaje suyo a quienes les gusta el arte, la pintura, a quienes entienden que sin la cultura y sin el arte es imposible que la vida transcurra, digamos, normalmente. Y le agradezco mucho este espacio para Quién y Qué. César, muchas gracias por abrir estos espacios para los artistas, que sean con muchos artistas en todas las modalidades, porque un pueblo que tiene arte es un pueblo que progresa desde todo punto de vista.
Entonces, el arte es la capilla donde el espíritu del ser humano ora, porque vivir sin arte seríamos inertes. El arte se mete a través de los sentidos y mueve las sensaciones del ser humano, lo pone a pensar, lo ubica, lo organiza como ser humano, lo vuelve mejor persona. Eso es lo que las administraciones de turno en estos gobiernos no entienden, que el arte hace mejores personas y el arte evita las guerras, evita la pobreza mental. Es lo que nos da sentido de pertenencia. Por eso debemos agradecerle a personas como tú, que abren espacios para que el arte respire. Y es importantísimo. Máxime cuando todo el mundo por esta pandemia está encerrado. Entonces, el arte ha sido un paliativo bastante grande para poder enfrentar este tipo de situaciones que es a nivel mundial. Entonces, el arte nos salva de muchas cosas, sobre todo de la violencia, nos salva de muchas situaciones que suceden, nos salva de los malos pensamientos. Maestro Carlos Cepeda, orgullo colombiano, muchísimas gracias por estar en Queriqué, le deseo mucho éxito en sus exposiciones, particularmente en México. Esperamos que la gente pueda verlo también en Bogotá y en otras ciudades del país. Esperamos que también lo inviten desde las distintas regiones porque su colorido, su estética, su técnica y todo lo que ha investigado debería ser muchísimo más conocido y muchísimo más apreciado por toda la gente que entiende todas esas cosas bellas del arte que usted nos acaba de decir. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ti, César.